Ramón Morales, Rodríguez Torrado, Ramón Carlos Morales, Juan Pablo Rodríguez, Jesús Arellano y Jared Borgetti. Momento para la pausa, ya les traemos todo lo que sucedió en el Camacho Campín de Bogotá. Dirigía aquel día don Ubaldo Aquino, paraguayo, asistente 1, parte baja de sus pantallas. Miguel Giacomuzzi, paraguayo, en la parte alta, Claudio Rossi, argentino. El equipo mexicano atacando por la izquierda, buscando el cabrito Arellano. La primera acción de falta que señalaba el paraguayo. Una Copa América que estuvo un poquito enredada para realizarse, pero que finalmente se sacó avante gracias al esfuerzo de la presidencia que en ese momento estaba a cargo del señor Pastrana. Sí, en realidad Argentina había renunciado por los problemas de orden público que había en el país. Mire, el paracaídas que caía cuando ya había comenzado el partido, la fiesta de folclore, que no falta en estas actividades, pero lamentablemente llegó a destiempo el paracaidista, ¿no? Ya había comenzado el partido. Era un festival propuesto por las fuerzas militares para darle más colorido, pero muchos ventarrones, Omar, desviaron a los hombres del objetivo y arribaron cuando el partido ya estaba en plena acción. ¿Cómo estaban dispuestos los grupos, Oscar, de esta Copa América 2001? Pues le cuento que el grupo A tenía a Ecuador, a Chile, a Colombia y a Venezuela. Colombia comenzó su recorrido ganándole a Venezuela 2-0, goles de Grisales y Aristizábal. Después Colombia le ganó 1-0 a Ecuador, gol de Aristizábal, y cerró el grupo ganándole a Chile con uno de Aristizábal y otro de Udal de Arriaga. Ahí estaba Diego Maradona, en compañía del presidente de ese momento, señor Andrés Pastrana, y su esposa, y por supuesto algunas autoridades que en ese momento eran invitados por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Grupo B tuvo a México. Jugaron Brasil, México, Perú y Paraguay. México arrancó dando la sorpresa del grupo, se acuerda Omar, en el Pascual Guerrero. Le ganaba 1-0 a Brasil, gol de Borgetti. Después México empató 0-0 con Paraguay, también el Pascual en Cali. Y cerró México perdiendo contra Perú 1-0, gol de Olsen para Perú. México fue segundo del grupo con 6 puntos y se clasificó directo al lado de Brasil, que hizo 6, y de Perú, que hizo 4. Colombia en su grupo clasificó primero con 9 puntos, producto de 3 victorias. Dejaba el segundo lugar de aquella zona a la representación de Ecuador y tercero el equipo chileno. El equipo colombiano buscando con Giovanni Hernández. Ese es el remate de Víctor Hugo Aristizábal y era la primera acción que trataba de generar el cuadro colombiano. Hay jugadores que van a repetir a propósito para esta Copa América del 2007 con relación a este equipo de Colombia y también con relación al cuadro mexicano. Le vamos a entregar exactamente el número de jugadores. Digamos primero que México tenía como carta de presentación para este compromiso de Copa América el haber llegado a una final en 1993, a disputarlo precisamente contra Argentina, fue subcampeón. En Bolivia en 1997 llegó a semifinales y en Paraguay fue tercero. Correcto. Colombia, de aquella nómina ya relatada del año 2001, van a repetir en Venezuela el arquero Miguel Calero, que en ese momento era el suplente de Oscar Córdoba. A propósito, hasta este partido, Colombia no había recibido un solo gol en contra y había ganado todos sus partidos dentro del tiempo reglamentario. Repite pues Calero, suplente en el 2001, ahora capitán del equipo. Iván Córdoba, Mario Yepes, el volante Fabián Vargas y igualmente quedó considerado dentro de la lista el jugador David Ferreira. 5 jugadores, 2 zagueros, 2 volantes y un arquero, repiten de este equipo campeón que tenía aquí la primera gran oportunidad. Pelota contra el poste
de Víctor Aristizábal, goleador a la posta del torneo. Sí, señor. Con 6 anotaciones, Víctor Hugo Aristizábal. Ahí está el pase de Giovanni Hernández. Y la salvada del cuadro mexicano. Tapaba el conejo Óscar Pérez. El grupo C en el 2001 lo integraron Bolivia, Uruguay, Honduras y Costa Rica. El grupo lo ganó Costa Rica, que había reemplazado la inasistencia de Canadá. Costa Rica hizo 7 puntos. Honduras, que reemplazó a la Argentina, hizo 6. Uruguay hizo 4 puntos. Y Bolivia terminó sin puntos. Clasificaron Costa Rica, Honduras y Uruguay para los cuartos de final del torneo. 5 minutos de este partido, de este primer periodo entre Colombia y México. Ahí estaba la presencia de Valdés, jugador mexicano. Octavio Valdés. El equipo mexicano se plantó con el Conejo Pérez, jugó Alberto Rodríguez, Gilfredo Mercado, Ramón Heriberto Morales y Valdés por el sector izquierdo, Gerardo Torrado, Johan Rodríguez, Ramón Carlos Morales, Juan Pablo El Chato Rodríguez, el Cabrito Arellano y Jared Borges. Ese fue el equipo de México para aquel compromiso. El vasco Javier Aguirre, hoy por hoy en el Atlético de Madrid. Renovó por un año a propósito. La entrada dura sobre Gerardo Bedoya. Alberto Rodríguez entregando allí. Una selección mexicana que no fue inferior tampoco en este partido. La característica de estos mexicanos es así, ¿no? No entregarse nunca. Ese es el mexicano. Esta Copa América, al margen de las ausencias ya dichas de Argentina y de Canadá, reemplazadas por 2 selecciones centroamericanas, Honduras y Costa Rica, que debutaban pues oficialmente en una Copa América. Ya México y Estados Unidos lo habían hecho. Valdría la pena decir que Brasil trajo un equipo con algunos de los grandes protagonistas del momento y algunos jugadores que evidentemente todavía no estaban en el supernivel. Hablo de Marcos, de Alessandro, de un niño pernambucano que comenzaba, Cris, que aún sigue en selecciones, Roque Junior ya por fuera, Roger, Fabio Rockenbach, Emerson, ahora jugador del Real Madrid, Alex, Juninho Paulista, Denilson, Giovanni, que jugó en el Barcelona, Jardel, que jugó en Portugal, y Guillermo, dirigido por Luis Felipe Scolari. Paraguay llevó casi todo lo que tenía en el momento, lo mismo Ecuador, Venezuela, Chile, los países de la zona andina. Cayó muy mal lo de Argentina, fue terrible el golpe que le dio Grondona al fútbol colombiano, negándose a asistir al torneo. Un torneo que la verdad transcurrió en Santa Paz, sin dificultades, sin problemas, y que además fue un éxito económico y deportivo. Un golpe que se sintió bastante, de los que acostumbra dar el señor Grondona. Ahora con motivo del 2007, el factor de la altura ha sido decisivo también. No hay que dejar de desconocer eso, ¿no? Sí, Presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina. Este 26 Omar, a propósito en Zúrich, la Confederación Sudamericana, representada en forma unánime por el señor Nicolás Leos, lleva una posición de estudio a la Comisión Médica de FIFA para que se revise el tema de los 2.500 metros de altura. Por ejemplo, si en ese momento estuviera vigente lo que supuestamente propuso Rögen, el presidente de la Comisión Médica, presionado por los directivos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, Colombia, o mejor dicho, Bogotá, no hubiera podido ser la sede de la final de la Copa Mundo. No, claro que no. De la Copa, perdón, de la Copa América. Sí. ¿Cómo llegó Colombia a esta instancia de la final en el estadio Nemesio Camacho, el Campín Oscar? ¿Y cómo llegó la selección mexicana? ¿A qué rivales tuvo que superar? Usted que tiene todos estos datos pertinentes a esta Copa América del 2001, además llamada la Copa de la Paz. Sí. Pacho Maturana, la verdad, logró confeccionar, yo diría que una muy buena selección. Aprovechó el momento futbolístico de un buen grupo de jugadores, destacándose, por supuesto, en ese instante, muchachos que ya comenzaban a hacer el periplo en Europa, como Yepes y Córdoba,
Córdoba, que venía rindiendo a alto nivel en Boca Juniors, y Aristizábal, que había pasado por el fútbol europeo y que andaba por territorio de Brasil. Ese fue el secreto de Maturana, reunir una muy buena cantidad de jugadores que aprovecharon su momento, aprovecharon la ocasión y se convirtieron en los grandes protagonistas de esa Copa América del año 2001. Colombia, como le decía hace un ratito, ganó todos sus compromisos, 2-0 a Venezuela, 2-0 a Chile, 1-0 al equipo ecuatoriano, con 5 goles a favor y ninguno en contra. Colombia ganó el grupo, siempre disputado en la ciudad de Barranquilla. O sea, Colombia-Venezuela, que se jugó el 11 de julio en el Metropolitano de Barranquilla, anotaciones del Totono Grisales y de Víctor Hugo Aristizábal. Fue el primer tanto que marcó Aristi en esta selección, en esta Copa América. Totono en ese día tuvo una celebración bastante particular, fue y le quitó el casco a un policía y entregó su saludo. Correcto. Al estilo militar. Ahí está justamente preparándose para un tiro libre Totono Grisales y este es el Conejo Pérez. Vamos a ver cómo le fue aquí a este arquero mexicano, Óscar el Conejo Pérez. El cobro sería del cuadro colombiano. Con Totono. Tras el toque de Giovanni Hernández. Totono actualmente juega en Colón de Santa Fe. Acaba de recibir una jugosa propuesta, muy buena propuesta, para irse al fútbol chileno y está casi decidido a aceptarla, según lo que dijo hace unos días. Inclusive Astrada, el ahora técnico de Colón, ha dicho que no deberían dejar ir a Totono, pero como él es dueño de sus derechos, me parece que tomará hacia Chile porque es una gran oferta económica para ir a jugar al equipo de Marcelo Salas, a la Universidad de Chile. Totono y Giovanni jugaron juntos también en el fútbol de Argentina. Correcto, en Colón. Equipo que dirigió Maturana. Hoy Giovanni siendo exitoso, triunfando en el fútbol chileno. Bicampeón con Colo-Colo, ¿no? Con Colo-Colo. De esa selección Colombia, Omar, como decíamos, 5 jugadores van a repetir en Venezuela. Hablamos de Iván Córdoba, en ese momento jugador del Inter. Mario Yepes, que en ese momento jugaba para River Plate de la Argentina. Hablamos de Fabián Vargas, que jugaba para el América de Cali. De David Ferreira, que jugaba para el América. Fabián ahora es jugador del Inter, acaba de ser comprado a Boca Juniors, $1.600.000. Y David Ferreira, que es súper titular y goleador del equipo Atlético Paranaense. El otro integrante que estará en esta selección en Venezuela es Miguel Ángel Calero, que en ese instante había sido transferido al fútbol de Pachuca de México. Tiro de esquina para Colombia. La llegada de Elkin Murillo. Aunque hay muchos de los que estuvieron en aquella delegación, Omar, que siguen vigentes. Por ejemplo, Sí. Ya mencionó a Giovanni Hernández, que jugaba para el Cali, que sigue en Chile. Mauricio Molina, que jugaba en Envigado y ahora es miembro de Olimpia de Paraguay. Gerardo Bedoya, que sigue en Millonarios, jugaba para el Cali. Totono, ya referido, está en el fútbol argentino. Jairo Castillo, jugaba para Vélez, en este instante Sí. casi sin futuro, ¿no? Juan Carlos Ramírez, jugaba para Junior, ahora es del Santa Fe. Gerson González juega para el equipo del Chico. Elkin Murillo acaba de ser campeón con Atlético Nacional. En el año 2001 jugaba para el Cali. Iván López jugaba para Santa Fe y las lesiones de rodillas lo separaron del fútbol. John Javier Restrepo jugaba para el Medellín, después fue vendido a México, ahora sigue en México, está en Veracruz y jugó en aquella selección campeona de Colombia. Miguel Calero en Pachuca. Eudalio Arriaga, que juega actualmente en el fútbol uruguayo en Danubio. Víctor Aristizábal acaba de ser campeón con Atlético Nacional, goleador histórico de ese club. David Ferreira, que sigue en Paranaense. Un difunto, Omar. Ajá. Elson Becerra. Exactamente. Elson Eblio Becerra, jugaba para el Tolima, muerto trágicamente en Cartagena. Fabián Vargas, ahora en el Inter de Porto Alegre. Andrés Orozco, que juega en México en Morelia. Roberto Carlos Cortés, que sigue en el Medellín. Y Óscar Córdoba, que acaba de anunciar que vuelve al fútbol colombiano para el Deportivo Cali. Venía jugando en los últimos 4 años en los clubes del fútbol de Turquía. Allí en el equipo de Deportivo Cali fue donde nació, de la mano de Carlos Portela. Fue su tutor, su maestro como portero. Y ahora vuelve a tomar
Lo vuelve a tomar el equipo Deportivo Cali. Ahí veíamos a Pacho Maturana. Anteriormente veíamos juntitos ahí, pegaditos en una banca tras la otra, a Joseph Blatter, presidente de la FIFA, y a Diego Armando Maradona. Curioso, ¿no? Ah, sí. Digo curioso por todo lo que siempre Diego habló de la FIFA y de la sanción que se le impuso. Pacho Maturana, Omar, se presentaba por quinta vez al frente de una selección. Años 87, 89 y 93 dirigió a Colombia. En el año 95, final que en estos días hemos repetido, dirigió a Ecuador. Y en el año 2001 reapareció con Colombia. Bolillo Gómez lo hizo por tercera vez, condujo a Colombia en el 95 y 97 y en esta competencia fue el directivo de la selección del Ecuador. Tiro de esquina para Colombia, con Totono Grisales. Hasta ese momento, en 85 años de Copa América, se habían realizado 40 ediciones con esta. 647 partidos, 2.163 goles. En esta Copa América en Colombia, hasta ese momento iban 59 goles. Quedaba este partido de la final. Y en esta edición se agregó un invitado más a la historia de las copas. Honduras. 15 equipos disputaban hasta ese momento la Copa América. 10 de Conmebol, 4 de CONCACAF y 1 asiático, Japón. También había estado de la selección de Costa Rica, ¿no? A propósito, gran presentación la que hicieron los centroamericanos, sobre todo la selección de Honduras. Vencieron, y eso quedó para la historia, a la selección de Brasil. En una formidable presentación del equipo Catracho, en Palo Grande, Manizales. En el año 2001, Colombia celebraba la Copa. Posteriormente la iba a hacer Perú. Y el ciclo se cierra este año justamente, usted lo verá aquí en esta pantalla de Gol TV, en idioma inglés. Venezuela cierra el ciclo de los 10 países del área de la Conmebol 20 años después, porque en 1987, reunidos en una misma sede, fue Argentina la primera, en el 2007 la cierra Venezuela. Recordando un poco lo que han sido las ediciones de la Copa América, esta, la del 2001, cuando llegaron a la final Colombia y México. Partido disputado en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, junto a Oscar Restrepo Pérez, Omar Orlando Salazar. Ahí estaba Elkin Murillo, jugador discontinuo. Después de esta buena actuación en Copa América, estuvo a punto de ser vendido al fútbol español, pero finalmente recaló en el fútbol del Ecuador. De Ecuador volvió a Colombia, ahora volvió a Colombia. Hasta ese momento Argentina y Uruguay llevaban 14 títulos, Brasil 6, Paraguay y Perú 2, Bolivia 1, Colombia y México buscaban por primera vez un título en Copa América. Como siempre, Totono, el remate de tiros libres, de servicio ahí al filo del área, recogiendo Giovanni Hernández para recuperar la selección mexicana con el chato Juan Pablo Rodríguez. Buscaba allá arriba el cabrito Arellano. Y así transcurrían 18 minutos. Y que se quedó por fuera, Omar, a propósito Arellano, de convocatoria de Hugo Sánchez, ¿no? Exactamente. En la historia de la Copa América, hasta el evento 2001, 3.253 jugadores disputaron las 40 ediciones y 871 de ellos marcaron goles. Los colombianos que más partidos han jugado son Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, con 27 cada uno, y René Higuita y Arnoldo Iguarán estuvieron en 5 copas. Correcto. Iguarán, uno de los goleadores históricos de la Copa América. Carlos Arango fue el colombiano de intervalo más amplio entre su primera actuación, 1947, y la última, 1963. O sea que pasaron 16 años. Y le siguen con 12 años Iguarán, 79 al 91, e Higuita, 87 al 99. En esta selección usted mencionaba el nombre de Leonel Álvarez. Leonel ya no estuvo en esta convocatoria. Leonel, golpeado un poco por asuntos emocionales, personales, deja el fútbol y se dedica a actuar en realities, show de televisión en Colombia. Pero el bichito del fútbol lo lleva a que se marche a Europa durante 6 meses. Empezó a hacer de nuevo campos de
de trabajo con algunos clubes importantes y recientemente se ha vinculado al Deportivo Pereira. Es asistente Leonel Álvarez del cuadro Deportivo Pereira para el campeonato que se avecina a partir del mes de julio en el fútbol de Colombia. Aquí hay amarilla. ¿Para quién? Para el de siempre en Colombia, don Gerardo. Al minuto 20 lo amonestaba el señor Ubaldo aquí. Aprovechaba Pacho Maturana además para dar algunas indicaciones. Este estadio, el Campín, fue un estadio amigo de Pacho Maturana en materia de celebración, porque con él, en este estadio, Pacho Maturana tuvo la ocasión de celebrar título de Copa Libertadores. Año 89, 31 de mayo, Omar. Claro. Frente al equipo del Olimpia de Paraguay. Refugias en el fútbol, sí, en la zona defensiva de Colombia. Muy buena aproximación de México, una pelota de tiro libre. Es el Chatico Rodríguez, jugador muy talentoso que se fue quedando. Creo que México en este momento, no solamente Aguirre, sino el fútbol mexicano en general, confiaba en que este jugador iba a ser el talentoso, el que iba a marcar la diferencia en el fútbol azteca. Y ahí estaba Torrado, otro de los jugadores importantes del fútbol mexicano. Además, también tuvo su paso por el fútbol español. Y repite, ¿no? Convocatoria. Pero mira el look. En aquella oportunidad jugaba pelado en la cabeza. Ahora está con una melena parecida a un ovejo. Sí. La posibilidad para Colombia para armarla con Víctor Hugo Aristizábal. Acercándose Totono Grisales. Aristi. Y el remate en las manos del arquero Óscar el Conejo Pérez. Colombia pues intentaba su primer título. México, como refería Omar hace un rato, ya había disputado una final frente a la Argentina en 1993 en el torneo del Ecuador y llegaba 8 años después a una nueva final. ¿Qué hizo México después de ganar su grupo? O mejor, de clasificar en el grupo B detrás de Brasil con 4 puntos. México arriba a cuartos de final. En cuartos de final elimina a Chile con goles de Arellano y el daño para el amigo Torrado por esta falta. Fue Rodríguez, ¿no? Johan Rodríguez. Bueno. El aliento del público en el Campín. Giovanni Hernández. México le clasifica a semifinal ganándole a Chile en el estadio Hernán Ramírez de Pereira. Y Colombia en Armenia le gana 3-0 a Perú en el estadio Centenario con 2 de Aristizábal y 1 de Giovanni Hernández. O sea que Colombia sale de la costa norte, Caribe, llega al eje cafetero. México sale de la zona del valle, de la zona occidente, y llega al eje cafetero. Ha pasado muy bien los mexicanos en la ciudad de Cali. Sí. El cobro de Totono. Estaba Giovanni Hernández. Es una pena que Giovanni no pueda estar en una selección como esta, teniendo el talento que ahora exhibe Oscar en el fútbol chileno, en el Colo-Colo. Pedía aquí alguna posibilidad de penal, ¿no? Daba la impresión de que había, que más bien que presionaban la salida de Aristizábal y él termina chocando, pero el árbitro, como dice el cuento, no compra y no marca la acción de penal que pedía Aristizábal. Buscaba a Bedoya, hablando de Lux, mire. Bedoya con pelo cortico. Sí. Oiga, en esos otros 2 cuartos de final, Uruguay muy complicadamente le pudo ganar en Armenia 2-1 a Costa Rica en ese cuarto de final. Para Uruguay marcaron Lemos y Lima. Para Costa Rica, el goleador de siempre de ellos, Paulo César Huanchope. 2-1. Uruguay se clasificaba a semifinal. Y en la otra se produjo lo que fue llamado en aquel momento, Omar, no el maracanazo. Digamos que como se jugó en Manizales, en un estadio que se llama Palo Grande, entonces la gente le dijo el gran palazo de la Copa América. Sí. El palazo lo dio Honduras. La selección que orientó en ese momento Ramón Maradiaga eliminó a Brasil
con un autogol de Belletti y con un gol de Saúl Martínez. Quiero refrescarle a la gente, sobre todo a los seguidores del fútbol brasileño, cómo jugó Brasil el día de la eliminación y cómo jugó Honduras. Aquí había falta contra Iván Ramiro Córdoba. A ver, Oscar, ¿cómo jugaron las dos selecciones? Brasil jugó con Marcos, arquero mundialista en ese momento. Correcto. Belletti, que ahora es figura del Barcelona. ¿Se va o se queda? Yo creo que se va. Está en la lista de los que se marchan. Juan, que va a jugar esta Copa América, es titular del pasado mundial. Bayer Leverkusen. Exacto. Cris, que también jugó en Copa del Mundo. Junior, que acaba de retornar de Europa. El último que hizo fue Parma y Turquía para llegar a San Paulo. Eduardo Costa, jugador que las lesiones lo acabaron. Jardel, dicen que se enloqueció. Una mujer lo enloqueció. Uy, pero Eso es la verdad. debió ser una despampanante mujer. Era una terrible crisis emocional. La mujer lo echaba y él volvía a seguirla. Él se hacía que volviera a donde estaba jugando y la mujer detrás y él... No, fue Conozco terrible. muchos amigos que se han enloquecido por las Bueno, damas. una mujer enloqueció a Jardel y Jardel terminó fuera del fútbol. Emerson, ahora jugador del Real Madrid, a punto de salir también. Luisao, Juninho Paulista, que había estado en las finales del año 1995 en Uruguay, seguía todavía activo. Alex, ¿se acuerda el volante que sigue triunfando en Turquía? Muy buen jugador. Bueno, muy sí. buen jugador. Esa vez jugó Juninho Pernambucano, la gran figura hoy por hoy del fútbol de Francia, ¿Cómo no? en el equipo del Lyon. Guillerme, ya estaba por retirarse, y de Nilsson, que andaba, digamos que más afuera que adentro. El técnico, Que ahora vuelve, ¿no? Al fútbol de Brasil, al Palmeiras, lo está buscando otra vez. exacto, el técnico era Scolari, a la postre técnico que en el año 2002 en Japón-Corea iba a ganar el título. Cuidado con esta llegada de México, llegaba allí Rodríguez. México asustaba por raticos. Giovanni Hernández perseguía el mono. Gerardo Torrado. Y como siempre pasaba Omar, el suplente en el arco de Brasil, como pasó en el 95, en el 97, Dida, Ajá. otra vez suplente, pero ahí estaba en la selección. Roger, el jugador de San Paulo, de Corinthians. El del romance con la presentadora. Exactamente, el del romance con la presentadora y el que le hizo el hueco completo a Pasarela. Sí. Fue el que le armó toda la película. Puntilla, serrucho, cajón, todo. Exactamente, este mismo Roger. Giovanni, el que fue goleador en el Barcelona, y Fernando, que hasta hace poco estuvo en el fútbol español. Esa fue la selección de Brasil, y la selección hondureña tuvo a Noel Valladares, que todavía sigue activo, ¿no? Sí, claro. Aunque Bueno. ahora el arquero de la selección se llama Ervin Vallecillo. Orlín. Orlín Vallecillo. Bueno, Limber Pérez, que fue gran sensación en aquella Copa América. Medina ya retirado, Ricky García retirado, el Sami Caballero. Hace 6 años, pues jovencito, pues ahora ya más veterano, sigue con la selección. Danilo Turcios, ya retirado o todavía activo en Honduras. No, Danilo sigue Sigue, bueno. activo. Mario Rodríguez, Cárcamo, Leonel, Amado Guevara, Bernardés. ¿Ya es de Bernardés, Omar? Víctor Bernardes. No, No. Bueno. no lo tenemos la pista. Rambo de León, triunfando en el fútbol italiano, acaba de Genoa. obtener su ascenso con el Genoa y jugó también en algún partido de la Copa Oro. Izaguirre Junior Izaguirre sigue vigente. sigue vigente. Saúl Martínez anda en China. ¿no? Lo están esperando para la próxima convocatoria. Suplentes eran Henry Enamorado, arquero, que creo que todavía está activo. Brown, Pineda, el flaco. Sí. El flaco José Luis Pineda. Aquí hay tarjeta amarilla para Fabián Vargas. El Se ha- jugua- Se ha venido a menos el flaco José Luis. Sí. Fabián Vargas, segundo amonestado de Colombia, minuto 28. Witty, Witty, sí. Leonardo Morales, que ya prácticamente abandonó la actividad. O sea que Brasil no presentó un equipo de tercera, como se dijo, en forma, yo diría, con maldad, ¿no? Ujú. Un equipo muy, muy competitivo. Pero Honduras logró una hazaña monumental. ¿Por qué recuerdo tanto este resultado ahora? Porque resulta que Honduras, con un equipo lleno de jugadores de más experiencia, acaba de ser eliminado en la Copa Oro por Guadalupe. O sea que lo que Honduras le hizo a Brasil hace 6 años, se lo acaba de hacer Guadalupe a Honduras. Yo creo que ningún guadalupano, ninguno, antes del partido soñaba que iban a eliminar a una selección como la de Honduras en la Copa Oro.
Traemos esto porque estamos presentando la Copa América del 2001, la final exactamente entre la selección de Colombia y la selección de México. Recordar es vivir. Recordamos, señores, evocamos lo que han sido las ediciones de las copas pasadas de la Copa América, que la tendremos a propósito en señal de transmisión de inglés aquí en la pantalla de Gol TV, el único canal de fútbol de América. Habían clasificado pues a semifinales México frente a Uruguay y Colombia frente a Honduras. México, con goles de Borgetti y García Aspe, de penal, le ganó 2-1 a Uruguay. En Uruguay marcó el morenazo Richard Morales. Morales, a propósito, llegaba aquí. Bien, Oscar Córdoba. Rápidamente de manotazo para Giovanni Hernández. Colombia le ganó a Honduras, 2-0 en Manizales. Goles de Bedoya y Aristizábal. Y se clasificaban México y Colombia para la final. Por el tercer lugar, en este mismo escenario, el sábado en la tarde, un día antes de la final, el día 28 de julio, Uruguay y Honduras empataron 2-2. Para Uruguay marcaron Vicera y Andrés Martínez. Para Honduras, Saúl Martínez e Izaguirre. Fueron a definición desde los 12 pasos. Ganó 5-4 Honduras a Uruguay. Cambio en Colombia. Se va lesionado de la cancha Víctor Aristizábal, que a la postre iba a ser el goleador del campeonato, ¿no? Sí. Ingresaba Jairo Castillo, apodado El Tigre. En el minuto 31 pues se producía el cambio. Se iba el goleador del campeonato, Aristizábal, 6 goles hasta ese momento. E ingresaba Jairo Castillo. El Tigre Castillo. Minuto 31 a la cancha para la final de la Copa América. El manejo de Sigifredo Mercado. 48.196 personas en el Estadio El Campín a esta hora. México llegó 2 veces con pelota detenida en el primer tiempo. Una muy buena respuesta de Iván Córdoba, otra del arquero Oscar Córdoba. Colombia tuvo un remate en el poste de Aristizábal, que jugó entre algodones. Para este último partido se resintió y ha tenido que ser cambiado. Pero por ahora, la mejor ocasión la tuvo él, el hombre que ya acaba de dejar el terreno de juego. Algunos datos relacionados con Copa América en general. Los máximos goleadores: Norberto Méndez y el brasileño Cicinho con 17. Méndez ganó 3 copas, Cicinho 1 con 10 goles. Está el mayor anotador colombiano, que es Arnoldo Iguarán. 4 jugadores hicieron 5 goles en un juego de la Copa. Héctor Scarone en el 6-0 ante Bolivia en 1926. Juan Merbeschi en el 6-1 ante Ecuador en 1941. José Manuel El Charro Moreno en el 12-0 ante Ecuador en 1942. Repítame el marcador, por favor, don hombre. 12-0. 12-0. Esos marcadores son de no, de escándalo. escándalo. O sea, de voleibol. Superior al que le hicieron a El Salvador en el Campeonato del Mundo de España 82, los húngaros, que fue 10-1. Claro. Evaristo nos hizo 9-0 ante Colombia en 1957. Un solo jugador. Sí. ¿Qué? Increíble, ¿no? No. No, 5 goles. 5 de los 9. Goles, 5 de los 9. Uruguay, Argentina y Brasil han sido bicampeones consecutivos, pero Argentina es el único que logró 1945, 1946, 1947. O sea, seguidito. En la Copa América del 99, Rivaldo y Ronaldo con 5 goles fueron los máximos anotadores. Y recordemos que México tuvo también goleadores. En el año 97, Luis Hernández, ausente de esta Copa, con 6. Luis García, en el 95, igualó con Batistuta en 4. Fueron pues los 2 meritorios jugadores mexicanos que compartieron el liderato de goleo en el fútbol de Copa América. Y en esta, Víctor Aristizábal, que se retiraba, había señalado 6. 34 minutos, señores, de este primer periodo. 0-0 todavía Colombia y México, recordando la final de la Copa América del 2001, celebrada en territorio colombiano. La final en el Estadio El Campín de Bogotá. En toda la historia de la Copa América, 161 jugadores fueron expulsados, 24 en Colombia 2001. Argentina, la mayor cantidad de cartulinas rojas, 21. Y México le quebró una serie invicta al bicampeón Brasil de los años 97 y 99 al vencerlo en su debut en Cali. 20 partidos invictos traía a Brasil hasta ese momento.
12 habían sido ganados en forma consecutiva. México le ganó 1-0 en Cali. Atacaba Colombia. Colombia salía más por el sector de Iván López, Omar. Note usted cómo Iván por sector derecho trabajaba mucho en salida ofensiva. No lo hacía tanto Gerardo Bedoya, pero la descarga casi siempre terminaba de López entregándosela a Vargas o a Murillo. Murillo era el hombre que hacía el último tramo, trabajando más por izquierda. Se cambiaba, se rotaba permanentemente. El partido fue muy friccionado. Había mucho respeto entre Colombia y México. Quedaban 10 minutos todavía del primer tiempo y no se veía por dónde Colombia o México podían realmente hacerle un daño a los dos arqueros. Hablo de Conejo Pérez en México o del invicto hasta ese momento Óscar Córdoba en Colombia. Palmarés de la Copa América desde 1916 empezó en Argentina y el campeón fue Uruguay, el subcampeón fue Argentina. Después fue en Uruguay, campeón Uruguay, subcampeón Argentina. En el 19 fue en Brasil, Brasil-Uruguay la final, ganó Brasil. 1920 en Chile, Uruguay fue el campeón. En el 21 Argentina fue el campeón, en el 22 fue Brasil, en el 23 fue Uruguay, en el 24 Uruguay. Ahí le está haciendo una indicación aquí, ¿no?, a Javier Aguirre, que como superó la zona técnica, se tenía que ir del banco. Aguirre dice que si es la otra persona. A ver, lo van a retirar entonces por haber invadido o salido de la zona técnica. Colombia llegaba aquí. Buena llegada del cuadro colombiano con Giovanni Hernández. Alcanzaba a manotear allí el arquero Óscar el Conejo Pérez. Terminó rápidamente. En el 25 fue el equipo de Argentina. En 1926 Uruguay. En el 1927 Argentina campeón. 1929 Argentina campeón. 1935 Uruguay campeón. 1937 Argentina. 39 Perú. 41 Argentina. 42 Uruguay. 45 Argentina. 46 Argentina. 47 Argentina. 49 Brasil, 53 Paraguay, 55 Argentina, 56 Uruguay, 57 Argentina, 59 Argentina, 60 Uruguay, 63 Bolivia, 67 Uruguay, 75 Perú, 79 Paraguay, 83 Uruguay, 87 Uruguay, 89 Brasil, 91 Argentina, 93 Argentina, 95 Uruguay, 97 Brasil, 99 Brasil, 2001. Se fue Aguirre, Colombia. Expulsado pues del banco técnico por salir de la zona técnica. Aquino lo mandó a las gradas al vasco Javier Aguirre, que tendría, después de esta oportunidad con México, la ocasión de clasificar a la selección para el campeonato del mundo de Japón-Corea, ¿no? Que estaba en su etapa, digamos, crucial ya, la ronda clasificatoria. Sale Ojitos Mesa, retoma la bandera Javier y logra clasificar primero aquí a la final a México frente a Colombia y lo logra meter en el campeonato del mundo de Japón y Corea. Y falta clara como contra Ramón Morales, que como siempre es tradicional en él, recargados a su perfil zurdo, ¿no? Colombia había tenido algunas ocasiones, pero no se llegó a cristalizar en esta primera mitad del partido. Volvió otra vez a generar a través de Juan Carlos Ramírez. Le costó a Colombia, No, a México. No, México es un equipo complicado. Además, México no extrañaba nada. El problema es de la altura que tanto mencionan. ¿Por qué? La mayoría de estos jugadores mexicanos pues jugaban en su medio, o sea que no iban a tener alguna dificultad para asumir de subir a 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar. O sea que no era pues un grave compromiso el asunto de la altura para la selección mexicana, que por ahora en este primer tiempo le jugaba mano a mano a Colombia. El Tigre Castillo, inhabilitado y fuera de lugar. Don Nicolás Leos es casado con una ciudadana colombiana, María Clemencia Pérez. Ella casa con Nicolás Leos, tiene 2 hijos del matrimonio con el señor Leos, Mateo Nicolás y Josué Nicolás. María Clemencia nada que ver con usted, ¿no? No. Polo Pérez. No, nada, absolutamente nada que ver. Por eso, Colombia quedó muy agradecido con el señor Leos, porque hizo un gran aporte, creyó en Colombia, defendió a muerte la Copa América, a pesar del señor Grondona, que en ese momento fue catalogado enemigo público número 1
del deporte colombiano. ¿Por qué tomó la decisión Argentina de no ir a territorio colombiano para disputar la Copa América? Él decía que Colombia no era un país seguro y que él no iba a exponer a sus players mundialistas a un país que vivía en una guerra. Bueno, no fue, no lo extrañó nadie. Eso sí, cada vez que algún equipo argentino o algo que oyera Argentina volvió a Colombia, pues lógicamente se llevaron una reprimenda general por culpa de un directivo. Muchos jugadores, por ejemplo, ¿cuál es el mayor ídolo del fútbol argentino en toda la historia? Diego Armando Maradona. ¿Dónde está Maradona en este momento? Está allí en territorio colombiano viendo la final. Ese fue un mentís, ese fue una bofetada de Maradona para el señor Grondona, que decía que ya no puede ir nadie. Pues bueno, el mayor ídolo en la historia del fútbol argentino, el señor Maradona, estuvo en Colombia y disfrutó de Colombia y gozó de Colombia. Y lo atendieron muy bien. Y no pasó nada. Sí. Pero bueno, allá Grondona con su historia. Aquí llegaba Colombia con Bedoya. Minuto 40. Íbamos ya llegando al final de esta primera mitad. Colombia y México 0-0. Buscaba a Jared Borghetti. A Jared como que no le han pasado los años. Lo veo casi igualito. Sí. Una longevidad bien aprovechada, ¿no? La jugada en la que Conejo aparece muy bien. Esta edición nomás sirvió para marcar otro registro histórico. Alex Aguinaga, séptima Copa América, comenzó en el 87, jugó 87, 89, 91, 93, 95, 99 y 2001. 22 partidos en Copa América. El récord de todas formas lo tenía el legendario Ángel Romano con 8 copas. Aguinaga jugó 7. En ese momento jugaba todavía en México con el equipo del Necaxa. Después, sobre el año 2006, fungiría como gerente deportivo de la institución necaxista, de la que salió ya. Gerardo Bedoya. El centro no podía ganarle el Tigre Castillo. Llegaba a la marcación Octavio Valdés. En el Banco de México estaba Adrián Martínez, arquero que sigue activo. Osvaldo Sánchez, también activo, va a ser titular en la Copa, pues titular en la Copa Oro y será titular, me imagino, en Copa América. Está peleando el puesto con Memo Ochoa. Estaba Cesáreo Victorino, el Dani Osorno, Joaquín Reyes, Nacho Hierro y Miguel Cepeda. Oscar Córdoba jugaba en aquel momento para Boca Juniors. Iván Ramiro para el Inter de Milán. Mario Alberto Yepes para el River Plate de Argentina. Roberto Carlos Cortés para Medellín. No fue inicialista en este compromiso. Tampoco Andrés Felipe Orozco trabajaba para el Medellín. Fabián Vargas en el América de Cali. Elson Becerra del Deportes Tolima. David Arturo Ferreira del América. Víctor Hugo Aristizábal jugaba para el Deportivo Cali en aquel momento. Eulalio Arriaga del Atlético Junior. John Javier Choronta Restrepo del Medellín. Iván Leonardo López del Independiente Santa Fe. Elkin Murillo del Deportivo Cali. Gerson González del América. Juan Carlos Ramírez del Atlético Junior. Jairo Fernando Castillo del Vélez Arfield de Argentina. El Tigre jugaba en Vélez. Freddy Gresales, el Totón en el Atlético Nacional. Gerardo Bedoya en el Cali. Oscar Díaz en el Cortuluá. Mauricio Molina. Giovanni Hernández en el Deportivo Cali. Así estaba la nómina de Colombia en aquel momento Copa América del 2001. Y México tuvo a Osvaldo Sánchez en el Guadalajara. Estamos hablando de suplentes y titulares. Aquí llegaba el Conejo Pérez. Alberto Rodríguez del Pachuca. Ramón Morales del Morelia. Rafa Márquez del Mónaco de Francia. Manuel Vidrio del Pachuca. Gerardo Torrado del Tenerife. Octavio Valdés del América. Alberto García Aspe del Puebla. Jared Borghetti del Santos Laguna. Cesario Victorino del Cruz Azul. Daniel Osorno del Atlas. Óscar y Conejo Pérez de Cruz Azul. Cifrifredo Mercado de León. Antonio de Nigris de Monterrey. Juan Pablo Enchatico Rodríguez del Atlas. Joaquín Reyes del Santos Laguna. Ignacio Hierro del Atlante. Miguel Cepeda Atlas. Ramón Morales Guadalajara. El Cabrito Arellano del Monterrey y Adrián Martínez del Santo Laguna. Aquí una buena oportunidad, mire usted, como el centro de Murillo deriva en un tiro de esquina. Esto Tono Grisales, que realmente manejó casi siempre las pocas opciones ofensivas de ese primer tiempo en el cuadro de Colombia. Los técnicos de la Copa América del 2001 fueron Maturana en Colombia, Scolari en Brasil, Julio César Uribe, que ahora vuelve con Perú, Víctor Cuba con Uruguay, Pedro García con Chile, Hernán Darío Gómez, ahora técnico de Guatemala, Richard Páez, que repite con Venezuela, Javier Aguirre, que ahora trabaja en el Atlético Madrid, fue el técnico de México,
Alessandra Guimaraes con Costa Rica, ahora trabaja con la representación de Panamá, Carlos Aragonés de Bolivia, Sergio Marcarián con Paraguay, recién nombrado técnico del equipo de Cruz Azul, y Ramón Maradiaga de Honduras. ¿Qué planteó Maturana en ese torneo? Maturana apeló a jugársela con un jugador defenestrado casi que públicamente como era Giovanni Hernández. Le dio toda la confianza, confió en otro jugador muy resistido por la tribuna como Víctor Aristizábal, y a través de esa fórmula de jugadores que habían actuado juntos, por ejemplo el caso de Totono y Grisales, el mismo caso de Iván López, que había jugado en selecciones juveniles, sacó ese proceso de los jugadores de la sub-20 que venían, le sumó la experiencia de 2 o 3 veteranos como los dos Córdoba, Iván y Oscar y Mario Yepes, y logró un conjunto, un verdadero equipo, un equipo que en la primera fase, con los goles de Aristizábal y el gran talento de Giovanni, arrasó en la zona de la costa. Luego en el partido de cuartos de final le gana muy cómodo a Perú en la zona del eje cafetero. En semifinal en Manizales le gana muy bien a Honduras, y en esta final, con algunos cambios y con varias dificultades, por ejemplo como la lesión de Aristizábal, logró mantener un 4-2-2-2-2 con esa fórmula que fue mágica en ese torneo, porque le dio gol, le dio solidez defensiva, le dio gran trabajo organizacional en el campo a Giovanni y a Totón. Maturana logró sacar el Tigre. Llegaba aquí el Tigre. La gente reclamaba que la ausencia de Víctor Hugo Aristizábal después iba a pesar un poco, y el Tigre no se había metido, no estaba enchufado en el partido. Sacaba entonces la selección mexicana. Colombia, sin embargo, acosaba. Minuto 46, ya estaba a punto de concluir el primer periodo entre Colombia y México. Seguía el 0-0. Últimos minutos con gran presión colombiana, sobre todo por el desorden que ha montado México en el medio. Perdió la idea el Chato Rodríguez, Torrado no marca tanto, y había muchas dificultades también para Johan Rodríguez y para Ramón Morales en el sector donde Grisales, recargado con López, ahí en ese sector derecho, parte alta de sus pantallas, Colombia atacó mucho más por esa zona. Óscar, después de esta Copa América, para las siguientes eliminatorias fue que terminó el romance de Pacho Maturana con Víctor Hugo Aristizábal, ¿no? Correcto. Colombia, Maturana dice que él debió renunciar en ese instante. Sin embargo, él acepta la eliminatoria. Y ahí es donde vino la catástrofe en los 3 primeros partidos, ¿no? Claro. Los 3 primeros partidos de esa eliminatoria, Colombia prácticamente quedó por fuera de toda posibilidad, ¿no? La había reemplazado en una anterior eliminatoria a Luis García. Luis García dejaba el equipo clasificado, ¿se acuerda? Sí. Entonces ya él había tomado la selección para la eliminatoria del Campeonato del Mundo. Y en este intermedio de la Copa América, ahí es cuando él cambia un poco, ¿no? Invierte un poco de jugadores, y vino la sobrecarga emocional. Ubaldo Aquino marcaba el final del primer periodo. Colombia y México en la Copa América del 2001. Preparándose ya para el segundo tiempo de este partido en el estadio Nemesio Camacho El Campino. Usted nos puede ayudar a recordar un poco. Si nos quiere escribir a golpremium@goltv.tv o ingresar a nuestro portal de internet primero, www.goltv.tv. Pausa y retornamos con más. Ya preparándonos para el segundo tiempo de este partido, iba México a mover con Jared Borghetti, con Jesús el Cabrito Arellano. Sí, no había novedades en el cuadro mexicano en el arranque de este segundo tiempo, tampoco en el seleccionado colombiano, que ya había perdido a Aristizábal por Jairo Castillo. México moviendo sobre la izquierda.
Pelotazo largo. La marcación de Iván López. ¿Qué le pasó a Iván López, Oscar, que no volvió a sonar en el fútbol? Problemas de rodillas, sobre todo ligamento cruzado, una operación. Y luego el jugador prácticamente, digamos que perdió condición anímica y física y terminó retirado de la actividad. Santa Fe, América. Santa Fe, América, Nacional. Nacional. Clubes por donde pasó. Once Caldas, me parece también. Y al final de cuentas ya abandonó la lucha porque era una lucha constante, o sea, una lesión muy recurrente, volvía, salía. Ahí está el palco de Norville. Óscar el Conejo Pérez. Qué buen arquero tuvo México, ¿no? En este Óscar el Conejo Pérez. Sí, tapaba en ese momento a Adrián Martínez y a Osvaldo Sánchez. Sánchez, a propósito, después va a ser gran protagonista de los próximos mundiales, ¿no? Arquero de Copa Libertadores también, con Cruz Azul. Que fue finalista de una Copa Libertadores. Exacto. López. Para buscar al Totono. Totono Lizales. Anduvo bien el Totono en esa Copa América. Sí, fue su, digamos que su despegue definitivo. Y allí saltaría al fútbol argentino. Después volvió a Colombia, retornó a la Argentina, donde actualmente se encuentra, como les decía, está a punto de irse a Chile. Fue a Inglaterra, se probó, pero juzgaron que era un jugador que tenía algún problema, decían, en una rodilla, y por ese motivo no pasó la prueba médica. Pero de todas formas tuvo la ocasión también de ir al fútbol de Europa. Otros jugadores con varios torneos en Copa América: José del Solar, el ahora técnico de la Católica en Chile, jugó para Perú 6 veces. Julio Valdivieso con Bolivia 5 veces. Marcos Sandi con Bolivia 6 veces. Stanislao Struwey de Paraguay, 5 participaciones. Hablando de triunfadores de Copas Américas, Ademir para Brasil. Ademir da Guía. Ademir da Guía. Jair Rosapinto de Brasil también. Así se llama un estadio, perdón, Omar, en Brasil. José Manuel El Charro Moreno en Argentina. Jugador de River, de Medellín. Héctor Scalone de Uruguay. Super goleador. Roberto Porta de Uruguay. Ángel Romano de Uruguay. Bueno, pues usted me está llevando los 30, 40 y 50. ¿no? Sí, no, estoy hablando de triunfadores de toda la historia de la Copa América, que ha sido dominada, entre otras cosas, en su gran mayoría por Uruguay y por Argentina. Y 14 veces cada uno. Sí. Héctor El Manco Castro de Uruguay. Óscar Gómez Sánchez de Perú. Enrique El Pancho Ormazábal de Chile. Ángel Omar Labruna de Argentina. Herminio Mazantonio. Sí, también argentino. Ernesto Díaz en 1975. Qué buena Copa América hizo Colombia. Difunto ya, Ernesto, ¿no? Sí, frente a Perú. Perú tenía una banda en aquel momento, en 1975. Remate de afuera. Bien Castillo ahí, ¿no? 2 maniobras y sacó un remate a la mano derecha del arquero Conejo Pérez. Una buena llegada de Colombia, se resbala, pero alcanza a contactarlo al palo más lejano del Conejo, que regalaba aquella zona. El primer gol de Copa América lo hizo José Piendivene, el maestro, jugador uruguayo, en el año 1916. Y el último hasta este torneo lo había marcado en el 2-0 de Colombia, Giovanni Hernández. Vamos en 2.162 goles hasta ese momento. Cae Vargas. Mirando los árbitros, Oscar, de aquel momento de Copa América del 2001 a la que va a ser el 2007, hay algunos que repiten y otros que ya hace rato desaparecieron. Le voy diciendo y usted me va referenciando. Gilberto Hidalgo de Perú. Retirado. René Ortubé de Bolivia. Retirado. Gilberto Alcalá de México. Retirado. Jorge Larrionda de Uruguay. Sigue activo. Y va a pitar esta. Era muy joven en ese momento. Sí. Ángel Sánchez de Argentina. Retirado.
Oscar Julián Ruiz de Colombia. Activo, 38 años, acaba de batir marca de actuaciones en Copa Libertadores, 57 actuaciones. Roger Zambrano de Ecuador. Todavía está activo. Sí. Mario Sánchez de Chile. Está activo. Mauricio Navarro de Canadá. Está activo. Carlos Eugenio Simón de Brasil. Simón está activo también. Sí. John Jairo Toro. Retirado. Luis Solórzano de Venezuela. Retirado. Estos fueron los árbitros de la Copa América 2001. Y el señor Ubaldo aquí. Muy bien. Las mascotas de la Copa América. En 1987, Gardelito. En 1989, Tico. 1991, Guaso en Chile. 1993 en Ecuador, Choclito. 1995 en Uruguay, Torito. 1997 en Bolivia, Tatú. 1999 en Paraguay, Taguá. Y en Colombia 2001, Américo, que fue de lo más feo, de lo más lobo, Uy, sí. como símbolo de una Copa América. Elkin Murillo. Pero Américo pasó por concurso, ¿no? Sí, pero me parece que eran ciegos los jurados, porque fue la peor mascota de la historia de la Copa América. Qué cosa tan horrorosa, horrorosa, pero fea, de verdad. La de la Copa América 2007 será una guacamaya. Chévere le querían poner, pero no, al final se cantaron por otro nombre. Córdoba venía en un récord importante en ese momento. Se había coronado campeón de América con Boca. Había coronado el campeonato argentino. Buscaba el Tigre Castillo. El fan número 1 del Tigre Castillo, Arley Londoño. Ah, sí, claro, por supuesto. Pero no porque sea de la zona del Pacífico, porque Castillo es de Tumaco, ¿no? Sí. De Arley es de Cali, pero bueno, de todas formas él lo admiró siempre, ¿no? Por su disciplina, claro, por lo disciplinado que fue siempre en el terreno de juego y en todas sus actividades. 8 minutos del segundo tiempo, de ese segundo tiempo que quedó en la historia de la Copa América, Colombia y México disputando en el estadio Nemesio Camacho en Campín. Aquí les ayudamos a recordar ese momento y se vendría la primera variante en el conjunto mexicano. Cesáreo Victorino, muchacho que a propósito pasó inadvertido después en el mundo del fútbol mexicano, ¿no? Sí, ¿no? Sí, iba a reemplazar a Cabrito Arellano. Buscaba México, el cabrito, que en realidad poco apareció el cabrito, vale decirlo para este partido, pero aquí inquietaba algo. Cabrito Arellano fue un jugador electrizante, rapidito. Ahí estaba el cambio. Se va Arellano, entra Cesáreo Victorino. Al fondo los trofeos de Copa América del goleador, que ya era para Víctor Aristizábal. Y seguía vivo México. 8 minutos del segundo tiempo, todavía 0-0. El cobro del equipo mexicano. Había falta. El público comenzaba a desesperarse un poco, Oscar, porque no era fácil este rival. Sí, no, complicado. Es que México en las instancias de Copa América en las que había asistido, siempre fue un rival sumamente difícil. Y Colombia en este partido, como perdió a su goleador Aristizábal, entonces comenzó a arrancar muy desde atrás Hernández, a arrancar muy desde atrás Castillo, a arrancar muy abierto Grisales, y lógicamente tenía poca profundidad arriba. Prácticamente digamos que en ese momento Colombia carecía de un atacante, jugaba con muchos volantes. Murillo, volante por izquierda, Vargas, volante Giovanni, un volante de enganche. Faltaba evidentemente un gran atacante, un hombre en punta que meciera, que complicara la defensa mexicana. El partido más largo de Copa América fue en la final de 1922. Hace tiempo, ¿no? ¡Upa! Brasil a Uruguay. 85 años. 90 reglamentarios, jugaron 2 de alargue de 30 para 150 minutos. 1922. ¿Cómo le
La máxima asistencia fueron 170.000 espectadores en una Copa América, en una final, 1989 en Maracaná, Brasil-Uruguay. Jugadores que comenzaron a sonar en esta Copa América por las diversas selecciones. Por ejemplo, en la representación de Chile, el más veterano en ese momento era Nelson Tapia, el arquero que tenía 40 años en ese momento. Imagínese usted. Pero comenzaba a despegar ya con muchas posibilidades Reinaldo Navia, que ya jugaba en México. Lo mismo podíamos hablar en ese instante de la proyección que traía Ricardo Rojas. Aquí atacaba México por la derecha. Lo hacía con Valdés el centro. Pero no había una pelota directa a la portería de Oscar Córdoba. Venezuela presentó como grandes figuras jóvenes a Remy Vega, que ahora está en la selección, y al hijo del técnico, a Richard David Páez, que tenía 21 años, jugaba para el Nacional Táchira. Este mercado no podía controlarse esa pelota con Cesario Victorino. Uno de los más jóvenes jugadores, Omar, que emergió en aquella Copa América del año 2001 fue Félix Borja. A los 18 años, el jugador del Nacional jugaba con la selección de Hernán Darío Gómez, que era en ese instante la selección del Ecuador. Lo mismo que Jorge Guagua, el defensor del Nacional, tenía 20 años. Hombre duro para la marca, Juan Carlos Ramírez. En el cuadro del Independiente Santa Fe, hoy por hoy. Buscando Morales, cierre de Ramírez. Y los jóvenes que llevó Brasil para el torneo fueron Everton, todavía en el fútbol de Brasil, Menegasso, Rockenbach, que era jugador del Barcelona, y Luisao, jugador de Cruzeiro en aquella oportunidad, hoy actuando en Portugal. Recordando un poco Copas América, señores, aquí en la pantalla de Gol TV. Esta es la de 2001. Con Oscar Restrepo Pérez, Omar Orlando Salazar, jugaban Colombia y la selección de México en el estadio El Campín de Bogotá. La Copa de la Paz. El Tigre Castillo, Giovanni Hernández. Trataba de ordenar un poquito más Giovanni. Una anécdota de esa Copa América que se jugó en territorio colombiano. El técnico peruano, don Julio César Uribe, Sí. a quien le decían el diamante negro, O el emperador. o el emperador, llevó a su hijo como jugador, a Julio Edson, que en ese momento actuaba en el equipo Deportivo Maldonado de Uruguay. Eso despertó una serie de críticas en el fútbol del Perú terrible. Muy parecido a lo que haría también un técnico colombiano, Luis García, con su hijo Luis García, ¿no? Exacto. Lo llevó a unos partidos de eliminatoria. Pero lo llevó más por... Sí, no, lo llevó como por hacer confidente. parte del grupo, pero no por Sí, convicción. no, como confidente, Omar, pero evidentemente no hay que marcar historia, ¿no? Rafa Márquez, por ejemplo, en ese momento de esta Copa América tenía 22 años. La gente dirá, ¿por qué no jugó Rafa Márquez? Porque en el partido anterior, en semifinal, cuando le ganaron a la selección de Uruguay, salió lesionado. Jugaba en el Mónaco, ¿no? El Mónaco jugaba, sí. Giovanni Hernández, Y Torrado, Omar, también era un jugador de 22 años en ese momento. el Murillo, buscaba el Tigre Castillo, salía el arquero, Oscar el Conejo Pérez. A Giovanni lo criticaron siempre en la selección. En los clubes le fue bien, pero en la selección no le fue bien. La base de esta selección de Javier Aguirre de México fue el equipo que fue a Hershey, ¿te acuerdas? Al preolímpico, ¿Cómo no? que tenía, entre otros, a Nacho Hierro, a Joaquín Reyes, al Chato Rodríguez, Antonio de Nigris, a Daniel Osorno, a Cesario Victorino, a Gerardo Torrado y a Rafa Márquez. O sea que echó mano de esos jugadores jóvenes, en ese momento todos de 22 años, 21 años, y los conjuntó con jugadores de mayor experiencia como Osvaldo Sánchez, como Alberto Rodríguez, como Ramón Morales, que ya estaban, digamos que en un momento ya
de más madurez, ¿no? El pase atrás y Valdés que saca. Minuto 15 de la etapa complementaria. Torrado en ese momento jugaba en el Tenerife español, Márquez en el Mónaco. El resto, todos los jugadores mexicanos actuaban en su país. Hoy diferente, ¿no? Sí. Vuelve otra vez a la carga Colombia. Iván López. Tiro de esquina para el cuadro colombiano. Y uno de los jugadores más jóvenes de todo el torneo fue también el uruguayo Rubén Olivera, el Pollo. Era jugador de Danubio que tenía 18 años en el torneo de Colombia. Estaba Stoyanov, que ahora vuelve. Estaba Chevantón, estaba Richard Morales. Rodrigo Lemos. El arquero Munúa, que ahora actúa en el fútbol español, el Deportivo La Coruña. De Bolivia, los jóvenes Ronald Raldes, Ronald García. Eran los jugadores más jóvenes. Y el arquero Arias, Carlos Arias. Este era un nuevo proceso de la selección Colombia, ¿no, Oscar? Sí. Estaba jugando. Acuérdense que la eliminatoria se suspendió, ¿no? Sí. Entonces, había salido García, tomó Maturana. El torneo de la eliminatoria se suspende por la Copa América. Todo el mundo presumía que después de la Copa América, con los muy buenos resultados que estaba obteniendo Colombia, y sobre todo porque tenía partidos en casa, el equipo ahí en Bogotá iba a marcar diferencia. Y resulta que fue todo lo contrario. El equipo realmente se complicó y terminó confundiendo su papel protagónico. Aquí Valdés buscaba a Alberto Rodríguez. Mano de Gerardo Bedoya. Pide la tarjeta amarilla Alberto Rodríguez para Gerardo Bedoya. El Tumo Martínez jugó con la selección de Costa Rica. Rolando Fonseca, quien parece que no le pasaron los años, sigue ahí activo. El Paté Centeno también jugó en esa Copa América. La Bala Gómez. El Paté que ahora va al fútbol mexicano, al Veracruz. Sí. Y Hernán Medford, el ahora técnico de la selección, jugó para Costa Rica. Cobro de México, no está autorizado todavía. Tendría que repetirse el cobro en esta final de la Copa América 2001. Este es el anticipo de lo que le vamos a ofrecer en materia de partidos de la Copa América 2007 con transmisión en inglés. Aquí en la pantalla de Gol TV. Vuelve el cobro México. Un remate abajo, cruzado, que detiene bien Oscar Córdoba. Pacho dijo alguna vez que él había aceptado el reto, primero porque tenía el feeling de que este grupo de jugadores, insisto, algunos veteranos, otros más jóvenes, iba a tener eso, que el país se uniera alrededor nuevamente de la selección, que se acabaran las guerras entre conceptos vertidos desde Cali, o de Bogotá, o desde Barranquilla, o desde Medellín. Los demás. regionalismos. Sí, regionalismo. Y creo que en eso acertó, porque aquí muy bien Conejo Pérez comenzaba a cargar más Colombia por el sector de Iván López. Mire usted cómo el partido se va decantando hacia ese sector, siempre saliendo López y teniendo muchas dificultades el equipo mexicano para controlar. Hasta Córdoba se fue ahí a atacar. La había clasificado a Colombia en el Mundial del 90 a Italia, 94 a Estados Unidos. El 98 lo llevó Bolillo, ya había trabajado para Ecuador y Perú, y retomó este desafío, insisto, por eso, ¿no? Sentía el pálpito de que era el momento de volver. Falta sobre Giovanni Hernández. Atención a la jugada. Minuto 19 del segundo tiempo. Colombia había ido a buscar acomodar el lugar el gol. Y llega el centro. Y el cabezazo de Iván Ramiro Córdoba. Y gol. Gol colombiano. Gol de Iván Ramiro Córdoba. 20 minutos
explota el Campín, explota Colombia. 40 millones de almas esperaban un momento como este y se genera en el cobro de Iván López y de Iván a Iván, ¿no? De Iván López a Iván Córdoba. Creo que no la contacta con la cabeza hombro, creo que es con el hombro o con el cuello, mire. Y Borghetti creo que alcanza también a tener algún roce en la pelota. Miramos de nuevo la repetición. Y el Conejo realmente acompañaba de otra manera, no pensaba que le fuera a cambiar la pelota a ese sector. Llega muy bien Córdoba, jugador de baja estatura, pero acostumbrado a eso, por su experiencia en el fútbol internacional. La desvía, imposible para el arquero Conejo Pérez. El capitán de Colombia, en ese momento, Iván Córdoba, le daba la alegría al fútbol colombiano en esa final frente a México. Quedaban 25 minutos y a partir de ese instante, seguramente México iba a volcar para producir otro partido. Inclusive se animaba ya a meter a la cancha al Dani Osorio. Claro. Que México lo estaba llevando suave, tranquilo. Sino al momento de ir a la definición desde el punto penal, pues había la fe y la esperanza también puesta en Óscar el Conejo Pérez. México iba a cargar así, con Morales. El cierre de Iván López, tiro libre. Recuerdo que el alcalde de Bogotá era Antanas Mocos, un personaje de la picaresca colombiana, ¿no? Ajá. Ahí se va a producir el cambio. Se va de la cancha Johan Rodríguez. Ingresa el Dani Osorno, es decir, saca un volante mixto para meter un atacante. Un cambio agresivo de parte de Javier Aguirre, que ya estaba en tribuna porque había sido excluido. Llamado de atención de Ubaldo Aquino. Los roces característicos en el área, el cobro. Y la pelota de despeje ahora con Giovanni. Volvía a México. Servicio al área. Colombia para dominar con Elki Murillo para poner a Giovanni Hernández, cortando finalmente Gerardo Torrado. Reclamo de Giovanni con Gerardo Torrado. Estaban calentando los ánimos. Bueno, la jugada del gol, mire, con ángulo opuesto. Y como Borghetti, creo, no sé, me da la impresión como si alcanzara a rozar de pronto la pelota. Y atrás venía Yepes también, marcado por Vidri. Mejor marcado por Valdés. Y Córdoba que acierta desviando la pelota. Una muy buena flexibilidad. Un buen resorte tiene Iván Ramiro Córdoba. Buenos gemelos. Sí. La saltabilidad es una cosa asombrosa. Hasta allí pues Córdoba, que tenía 31 años, mantenía su marco invicto. Había jugado para Atlético Nacional, para el Deportivo Cali, para el Quindío, para Millonarios, para Once Caldas, para el América del 93 al 97. Y desde el año 97 estaba en Boca Juniors. Ahí está Conejo. Mire, Conejo ni siquiera ataca la pelota. Él queda prácticamente como sembrado, ¿no? Por la forma como le cruza la pelota a la mano derecha. 24 minutos. Atento atrás, Iván Ramiro Córdoba. Alguna vez en Argentina llegaron a decir que Iván Ramiro era el zaguero más rápido. ¿En San Lorenzo? Sí. Vea, ya hay camisetas de Colombia campeón, mire, sin terminar el partido. Y Diego firmando. Entonces Córdoba era campeón 97 con el América de Cali, campeón con Boca Juniors 98 y 99 y Apertura 2000, Copa Libertadores 2000 y 2001, Copa Intercontinental 2000, y aquí estaba coronándose campeón de la Copa América con la selección colombiana. Los reclamos se seguían presentando de ambos lados y esto iba a generar más adelante algún tipo de consecuencia. O sea, a los 37 años, don Óscar Córdoba vuelve al arco del Deportivo Cali, ¿eh? Sí.
Una Creo que apuesta, termina bien, ¿no? sí, pero es una apuesta complicada, ¿vio? Lo que le digo. Así digan pues que no, que es que los arqueros, entre más años, más experiencia, es complicado. Aquí está Morales contra Ramírez. En ese año, Omar, iba a morir en Asunción del Paraguay el profesor César López Fretes, Oh, cómo no. que fue técnico de Selecciones Colombia, que fue técnico también campeón con el Atlético Nacional y que vivió mucho tiempo en la ciudad de Pereira. Uno de los detalles que recordamos de un gran exfutbolista, es técnico paraguayo que murió en ese año. Y volví a insistir Colombia. Se equivocó un poco Óscar el Conejo Pérez. El tiempo ya comenzaba a correr en contra de los mexicanos. Ya se habían presentado dos variantes de Javier el Vasco Aguirre. En la búsqueda por intermedio de Valdés. Revienta Iván Ramiro Córdoba. Transmitiendo esta Copa América, recordando la del 2001 en la pantalla de Gol TV. Final entre Colombia y México. Con Óscar Restrepo Pérez, Omar Orlando Salazar. Tendremos la cobertura de la del 2007 con transmisión en inglés. Relato en inglés aquí en la pantalla de Gol TV. Salida ahora de Colombia por la izquierda, parte superior de sus pantallas. Gerardo Bedoya, Giovanni Hernández. Atrás para Elki Murillo. Llegaba el apoyo Fabián Vargas. Juan Carlos Ramírez. Colombia trataba de darle manejo, administración. Iván López. Y el público le respaldaba. Después de la Copa América, Colombia perdió en el Campín 1-0 con Perú, don Omar. Ese día quedó prácticamente sentenciada la eliminación de Colombia. Unas semanas después de este gran resultado, que iba a ser el título para Colombia, Colombia pierde contra Perú. Argentina se clasificaba ganándole a Ecuador en Quito, lo que no lograba prácticamente nadie, porque Ecuador era invencible en ese reducto. Y Brasil tenía muchas dificultades para clasificar, a pesar de que le ganó a Paraguay por un solitario gol. Venezuela daba un campanazo ganándole a Uruguay 2-0. Hablo unas semanas después de que terminara la Copa América, volvía a la eliminatoria rumbo a Japón-Corea, Brasil en problemas y Colombia que sufría uno de los peores golpes después de haber ganado la Copa. Manejo de México. Aquí no podía dominarla Ramón Morales. Un partido muy parejo, muy equilibrado este de Colombia-México. Con algunas llegadas, sí, más de Colombia, por supuesto. Transformó una en gol y eso bastó. Así es. Imagínense que Colombia tenía, después de la eliminatoria de esta Copa América, tenía a Perú de local en el Campín y perdió. Después, local con Ecuador y empató. Cambio en la selección mexicana, ingresa con la camisa número 19 Miguel Cepeda y se va de la cancha Alberto Rodríguez, a quien apodan el Caballo. En el último cambio de México. Amonestado Ramón Morales, ¿no? Sí, Ramón Morales amonestado. Ahí está ya Córdoba para el otro Córdoba, de Óscar Iván. Colombia intentaba manejar la pelota con Giovanni Hernández. Elki Murillo. Recibiendo el Tigre Castillo. El Tigre de frente y qué buena. La salvada de Óscar el Conejo Pérez. Buen remate del Tigre Castillo, que creo que fue lo mejor que hizo en aquel partido. Muy bien ahí, la verdad. Óscar revolcándose, mano derecha arriba, una pelota muy difícil y alcanzó a controlar en forma aparatosa. Para la gente que nos está escuchando en este día domingo,
Les confirmo que confirmó, o les ratifico que confirmó Jorge Luis Pinto la siguiente delegación para Copa América. Arquero Miguel Calero, que será el capitán, y Robinson Zapata. Quedó por fuera Agustín Julio. Defensores, Iván Córdoba, que está en la cancha, Amaranto Perea, Mario Yepes, que está en la cancha, Yair Benítez, Javier Arizal y Gerardo Vallejo. Volantes, Jorge Vanguero, John Biafara, Jaime Castillón, Camilo Zúñiga, Magnelli Torres, Álvaro Domínguez, Andrés Chiquiva, David Ferreira, Fabián Vargas, que está en la cancha, y Vladimir Marín. Delanteros, César Baloyes, Hugo Rodallega, Luis Gabriel Rey y Edixson Pérez. Aquí estamos en el minuto 31 ya del segundo tiempo. Colombia ganándole a México 1-0. Resultado que le da la Copa América en el Campín de Bogotá. Pocas veces Fabián Vargas patea al arco, ¿no? Aquí Sí. lo hizo sin gran precisión. Pero gran trabajo de Ramírez. Mire usted cómo Ramírez, Vargas eran los hombres que marcaban la diferencia en ese momento. Intentaba México. Totono tratando de corregir. Sobre Daniel Osorno del Atlas. Un grave error de Totono, querer hacer un lujo en una zona prohibida. Este es el Dani Osorno, que luchaba ante Grisales. Parte del soporte, Omar, de ese proceso de Maturana recayó fundamentalmente en la experiencia de Ramírez, en el trabajo de Grisales y en las ganas de Vargas, que era un jugador que apenas venía emergiendo, ¿no? Entonces llega con esa experiencia de ser campeón en 2001, Fabián Vargas, Iván Córdoba, Mario Yepes, Miguel Calero, que era suplente, a quien no hemos visto, no le han dado pantalla, ¿no? No. Lo que mantiene Colombia es prácticamente la línea de sus dos centrales. La estructura defensiva, yo creo que ese es el factor. Ahí se lo pierde Murillo, Castillo. Es Murillo. De todas formas, mantener durante largo tiempo una zona defensiva con Córdoba y Yepes. Ahora los laterales deben ser Vallejo y de pronto Zúñiga, quien le pueden cambiar la posición. Y tener de alternativa a Amaranto Perea. Lastimosamente, Aquivaldo Mosquera pues, se fue lesionado. Creo que es un soporte importante para el técnico Pinto. Sí. Aunque Iván Ramiro de pronto también podría jugar de lateral, Oscar, ¿o no? Pero no quiere. Él no quiere, pero no, sí, si le toca, le tocará asumirlo. sí, pero creo que el que está más decidido de pronto a asumirlo es Amaranto Perea. México buscando llegar por intermedio de Daniel Osorno. También Cesario Victorino. Es el número 20, Ramón Morales. Va a cobrar de lateral Octavio Valdés. Atrás para el Chatico Rodríguez. Llega México. Bien, Colombia parado en el fondo. Giovanni Hernández. Para Fabián Vargas. Colombia en buen manejo. Arrancaba así el Tigre. Y esta va a ser para cartulina. Para el número 15. Juan Pablo Rodríguez. De color rojito. Para Torrado. Sí, señor. A ver. No, el Chato es. El Chato. El Chato Rodríguez ya tenía amarilla, ¿no? Sí. Le muestran la segunda. Al Chato Rodríguez y se va expulsado entonces. Se queda México con 10 jugadores. Doble cartulina para el Chato de Guadalajara. Y México se quedaba entonces con un hombre menos en la cancha. Y ahí lo desequilibra, mire. Lo golpea de atrás. Y como ya tenía una amarilla en el minuto 79, en el 90 le vuelven a marcar y se va de la cancha. Peor todavía para México, además porque perdió un hombre de muy buen manejo. Claro. Un hombre además que tiene muy buena media distancia. Una distancia además considerable ahora para el Totono Grisales. A ver cómo le fue al Totono en esta acción.
cobro de Grisales en la barrera. La buscaba entonces Giovanni Hernández. Jugada personal de Giovanni. La gente coreando el ole. El Tigre Castillo. Bajaron a Giovanni Hernández y aprovecha allí Ramón Morales para decirle de todo. Ramón Heriberto. Por primera vez en muchos años había dos jugadores nacidos en Bogotá en la cancha. Iván López y Fabián Vargas. No es muy tradicional que jugadores nacidos en la capital tengan esa ocasión, pero en esta oportunidad había dos titulares, Vargas y López. Y creo que fue un acierto de Maturana, ¿no? Que aprovecha a dos jugadores de la casa que se manejan muy bien ahí. Aunque Vargas, llevado de la mano de García a la América, prácticamente en el fútbol bogotano, jugó en divisiones menores, en selecciones, pero los clubes profesionales de Bogotá no lució. López sí, en el Santa Fe. Iba a convertirse en un hervidero, en una locura impresionante después la capital de la República Colombiana con motivo del título de la selección nacional. Y como usted dijo, en el 89 ganó Nacional Copa Libertadores ahí con Olimpia y 12 años después Colombia estaba ya muy cerca, 9 minutos de ganar la final de la Copa América. Ahí estaba Gerson González, toda la banca de Colombia queriéndose meter a la cancha. Entonces el asistente número 4, el señor Ortúe, el boliviano, ordena que se vayan al sitio, lo mismo que Gustavo Moreno. Estaban pegando a Giovanni Hernández. Sí, con todo, mira el codazo que le mete. Esa tendría que haber sido para tarjeta también. El jugador Ramoncito Morales. Entra con el codo mostrándolo, durísimo. Era agresión directa. Claro. Y fue en las barbas del asistente número 1, Giacomuzzi. Tiro libre para Colombia. 37 minutos y fracción. Así cobró Totuno. El rechazo ahora del cuadro mexicano. El partido se volvió, Omar, después del gol de Colombia, en una refriega. Sí, muy ríspido. El que más golpeara, el que más aguantara, el que más soportara la presión. Esto pues no era lo que quería la gente, pero así se dio, ¿no? Claro. Porque México tampoco se quería ir perdedor del Campín. Sí. Después hubo mucha crítica en la prensa mexicana, que la expulsión de Aguirre, que se perdieron los balones, mucha serie de cosas. Juan Carlos Ramírez. Manejo de Gerardo Torrado. Va para ella el Tigre Castillo. Daniel Osorno. El que desapareció para el segundo tiempo fue prácticamente Caleb Borghetti. Sí. No tuvo mucho contacto, quizás la única intervención fue cuando quiso tapar el centro de López, que concretó Iván Ramiro en la red del Conejo, ¿no? De resto, México, dependiendo demasiado, me pareció a mí, en lo que proyectaba el Chato. Y como se fue expulsado el Chato, México se quedó sin quien lo marcara, sin quien lo llevara. Sin brújula. Sí, la entrada de Victorino, de Cesáreo Victorino, la entrada de Osorno y la entrada de Cepeda hasta ahora no le producen nada a México. Tigre Castillo corriendo, llevando en velocidad, salía el arquero Oscar el Conejo Pérez. Una buena arremetida del Tigre. Gol Premio en @goltv.tv. Usted nos ayuda a recordar Copa América 2001. Colombia y México en la final en el Estadio El Campín de Bogotá. El tiro de esquina ahora para Colombia. Una final casi siempre termina con ese mismo tamaño, ¿no? Con lucha, ¿no? Sí, ofreciendo muy poco de lo que la gente quiere ver. Son muy diferentes los partidos de final donde usted
necesita amarrar un resultado a cuando tiene que exponer para buscar. Murillo la baja bien, atención. Llegaba el Totono, intentaba allí la tijera. Le queda Giovanni Hernández. Giovanni. En buena jugada Giovanni. Murillo al pecho y era para el segundo. Mira lo que hace Murillo. Se adorna demasiado Murillo. Una ocasión increíble del jugador chocuano, que ahora pertenece a Atlético Nacional. Muy buena jugada de Giovanni. Colombia iba a obtener entonces con este resultado una marca histórica, ¿no? No recibió un solo gol. Y en la tabla histórica de Copa América, después de Argentina, que tenía 14 títulos, de Uruguay, que tenía 14, de Brasil, que tenía 6, de Paraguay, que tenía 2, de Perú, que tenía 2, Colombia entraba a la lista con 1, al igual que Bolivia. Seguían sin título Chile, Ecuador, México, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos. Curioso que en la anterior pelota no fueron a cabecear ni Iván Ramiro Córdoba ni Mario Alberto Yepes. Claro, Colombia ya sabía que el tiempo iba caminando, estaba corriendo y no querían tampoco asumir por ahí algunas dificultades de contragolpe que pudiese provocar el empate y que a esa hora o sobre ese minuto del segundo periodo sería casi que fatal para las aspiraciones colombianas de coronarse campeón. La Confederación Sudamericana eligió el equipo ideal de Colombia 2001, arquero Córdoba, lateral Iván López por derecha, Iván Córdoba y Mario Yepes los dos centrales, Gerardo Bedoya lateral por izquierda, volante central Chemo del Solar del Perú, Amado Guevara de Honduras y de Nilsson de Brasil, dos volantes de la primera línea, Julio César Rambo de León de Honduras, el volante de enganche, y los puntas Paulo Wanchope de Costa Rica y Víctor Aristizábal, el goleador, con 6 de Colombia. Giovanni Hernández siendo atendido allí por los señores de la Cruz Roja. El doctor Cruz. Colombia hizo entonces 11 goles y no recibió ninguno. En la final 1-0 a México, en la semifinal 2-0 a Honduras, en los cuartos de final 3-0 a Perú y en la fase de clasificación en el grupo A 1-0 al Ecuador, 2-0 a Venezuela y 2-0 a Chile. De los 11, 6 Aristizábal. Entró Mao Molina, Oscar. Sí, señor. Último cambio en Colombia sobre el minuto 93. Mao Molina ingresa por Giovanni Hernández. Salió golpeado Giovanni. Le quedaban minutos nada más. Cuestión de instantes para que Colombia fuese el campeón de la Copa América 2001. Ahí está Mao Molina, otro talentoso jugador del fútbol profesional colombiano. Hoy por hoy en territorio paraguayo, ¿no? Sí, en Olimpia. Marcando algunos goles, ¿no? Se ha comportado bien en este semestre bajo las órdenes de Alicio Solalinde. Ahí lo llevó José Saturnino Cardoso, que aguantó, ¿qué? 5 fechas. Sí. En Olimpia. Y ahora está Alicio Solalinde al frente. Colombia buscando la salida por la izquierda con Totono Grisales. Ya retornaba la selección mexicana a su propio terreno. Cuerpo a cuerpo con Totono, el zaguero del equipo mexicano. Pero todavía la expectativa estaba ahí, en la cancha del Campín. Había perdido México una final con Argentina 2-1. Año 93, 8 años después perdía 1-0 frente a Colombia. Quedaba todavía algún tiempo. Muy parecida también la final de esta Colombia-México a la final de Argentina-México. Porque fue un partido con el coraje de los mexicanos y con la falta de definición de los argentinos. El oportunismo de Argentina fue lo que sirvió para que Argentina en aquel momento, en 1993, se llevara el título de la Copa América. El aprovechamiento de Gabriel Omar Batistuta. Esta Copa América de Venezuela que se nos viene y que usted tendrá aquí en la pantalla de Gol TV, va a tener un equilibrio muy grande en un grupo, el grupo C. Para está México con Brasil, con Ecuador y Chile.
Y el grupo A, que aparenta ser el más fácil, ¿no? Uruguay, Venezuela, la representación de Bolivia y Perú. De cada grupo clasifican 2 y los 2 mejores terceros se suman a unos cuartos de final. Quedaban 3 minutos. Lo mostraba el tablerito electrónico del cuarto árbitro. Va a sacar Óscar el Conejo Pérez. Recordando Copa América 2001 aquí en la pantalla de Gol TV. Atento, viene en el fondo Iván López. Es una pena que se haya perdido para el fútbol Iván López. Por lo buen lateral. Volante carrilero podríamos denominarle hoy por hoy, ¿no? Sí, claro. Porque iba constantemente al ataque. Aquí lo intentaba Cesario Victorino. Fue poco lo que hizo Cesario Victorino. Yo creo que México perdió muchísimo con la salida de Juan Pablo Rodríguez, porque si bien es cierto, no llegó a brillar tanto, definitivamente era un hombre que le daba mucho más tránsito a la pelota. Sí, yo creo que parte de eso, Omar, pronto también la lesión de Márquez, que no pudo actuar en este partido, pero en general el tema más trascendente es que con uno menos y recibiendo un gol en una instancia tan complicada, pues precipitó los problemas. Exactamente. El Tigre Castillo. Colombia había perdido a Víctor Hugo Aristizábal por lesión. Había perdido en los últimos minutos de este compromiso a Giovanni Hernández. Estaba con los 11 completo. El partido en el tramo final se volvía de mucho roce. Había nerviosismo en la banca, ya pidiendo tiempo Pacho Maturana. Ahí está Alexis Mendoza, mire, el que ahora es asistente de Reinaldo Rueda en Honduras, ¿no? Exactamente. Quedaba menos de un minuto, señores, y Colombia iba a saborear las mieles de la victoria. La Copa América se quedaba en casa, se quedaba con la selección nacional. Selección de la camiseta amarilla, la pantaloneta azul y las medias rojas. Ahí estaba Eudalio, Becerra, Calero. Con pelo. Sí, Calero con pelo ahora. Vimos a Roberto Carlos con pelo. Y ahí está Calero también con pelo. Hay un problema ahí. El juez está llamando la atención. Atorrado. Amarilla, amarilla, sí, roja. Terminaba México con 9 hombres en la cancha. Y final del partido y Colombia campeón de la Copa América. Y mire usted pues el festejo de un pueblo que siempre estuvo ahí a punto, a punto, a punto. Y por fin coronaba este sueño. El título para Maturana, el título para Colombia. Año 2001, Estadio El Campín. Volvía a ser campeón de un evento Pacho Maturana en el Campín, esta vez con la selección nacional. Pausa y volvemos. Pacho Maturana dirigió esta selección nacional, la de Colombia, campeón de la Copa América 2001. Alborozo, Arqueros, Córdoba y Calero nacieron juntos en el fútbol, en la misma escuela de la Carlos Portera, en el equipo del Deportivo Cali. La fiesta, el entusiasmo, el papel picado y el sí se puede. Y el alcalde de la capital de la República. Sí, señor, el señor Antanas Mocus. Nicolás Leo le va a entregar al capitán de Colombia a Iván Ramiro Córdoba. Ahí estaba el presidente en ese momento, Andrés Pastrana. Es compañero de set, don Omar. Sí, señor. Ahí presentando la Copa 2001 para el fútbol de Colombia en el Estadio del Campín. Una satisfacción, una alegría enorme para el fútbol de Colombia. Qué cosa maravillosa fue. Una fiesta, la fiesta tricolor, la Copa América en lo más alto. Señal inequívoca de título, de torneo,
de que la Copa se quedaba allí, en territorio nacional, el recorrido de la vuelta olímpica. Como siempre, los fotógrafos tratando de imprimir sus placas. Y Colombia, que fue realmente redondita en su jornada, en sus campañas, en sus partidos. En la Copa América 2001 había hecho mérito suficiente para alzarse con el trofeo. 6 jugados, 6 ganados, 11 goles a favor, ninguno en contra. Pacho Maturana, bicampeón, había ganado Copa Libertadores, ganaba este título. Y Colombia, que se inscribía en el álbum de los grandes en el fútbol sudamericano. Punto final, señores, mil gracias. En nombre de Elber Ariza y todo el equipo de producción, con Oscar Restrepo Pérez, yo soy Omar Orlando Salazar.